Son las 3 de la madrugada, tiempo de Kenia. Este es su programa Carta a Latinoamérica. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Yo soy la pastora Adriana Rose. Quiero empezar dando la bienvenida a todos los hermanos que nos están escuchando alrededor de toda Latinoamérica. La pastora Nilda Mayo anda de viaje, pero pronto va a estar con nosotros otra vez. Ahora vamos a escuchar la enseñanza de esta noche que es dada por el siervo del Señor, el profeta Dr. David O'Ward. Aquí está la enseñanza. Leviticus 24 from verse 1 to 4. El libro de Levítico, capítulo 24, versículo 1 al 4. He says, the Lord said to Moses, command the Israelites to bring you clear oil. If I were and meet clear oil, I underline. Command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light, so that the lamps may be kept burning continually. Habló Jehová a Moisés diciendo, mandad a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Pueden subrayar la palabra aceite puro. So you and I, if we meet the word continually, we underline. También podemos subrayar la palabra continuamente. And he says, verse 3, outside the curtain of the testimony in the tent of meeting, Aaron is to tend the lamps before the Lord from evening till morning continually. If I meet the word continually, underline. He says further on, this is to be a lasting ordinance for the generations to come. The lamps on the pure gold lampstand before the Lord must be tended continually. That is the message. Versículo 3. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelario limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y este es el mensaje, que él lo hará continuamente. He's saying that the anointing of the Holy Spirit, Él está diciendo que la unción del Espíritu Santo, the Spirit of the Lord that is visiting us now, el Espíritu del Señor que ahora nos está visitando, visiting the house, que está visitando a la iglesia, comes with one purpose. viene con un propósito. Can I first describe the clear oil? Quiero describir acerca del aceite claro. There are two types of oil. Hay dos tipos de aceite. The oil that comes from the ripe olives. El aceite que proviene de los olivos que están maduros. This oil that you see is golden, almost yellowish, but golden, you know. Este aceite es como amarillento, como dorado. The olive oil you find in the stores. That comes from ripe olive. Ese aceite que uno compra en la tienda, ese aceite viene de olivos que están maduros. Then there is the oil that comes from green olives. Entonces también está el aceite que proviene de los olivos verdes. It's more difficult to extract because they are raw, green. Este aceite es más difícil de extractar porque los olivos están verdes, But it's clearer than this one. pero tiene un color más claro que el otro. So when you burn the two, the normal olive oil, Entonces cuando tú quemas los dos tipos de aceite, el aceite normal, when it burns with a soot, some smoke. cuando lo quemas, quema como con un humo. The clear olive oil, which is more expensive, El aceite que es claro, que es el más caro, much more difficult to extract. que es más difícil de extractar. When it burns, sometimes burns like a gas. Cuando se quema, a veces se quema como un gas. Bunsen burner, a gas. Clear light, clear burning, no soot. Se quema como un gas, no como humo.
Jehovah was talking about this one with clear. Jehová estaba hablando acerca del aceite que quema puramente. And he was saying essentially Y esencialmente estaba diciendo que that he is the God of light. estaba diciendo que Él es el Dios de luz. Meaning, when the evening comes, when the darkness begins to come, Quiere decir que cuando llega la noche, cuando empieza a llegar la oscuridad, he now demands of his servants to do what we call tending. ahora le está pidiendo a sus siervos que cuiden la luz. If you go to a restaurant today and you sit at a table, there will be somebody assigned to that table to tend that table. Si tú vas a un restaurante hoy, te van a asignar una persona que va a cuidar de esa mesa. And that is normally the ice on the Coca-Cola glass. Then they pour Coca-Cola. Y esa es la persona que te va a echar hielo en tu Coca-Cola. So as you sip, they are watching how is it going. Can I add you another Coca-Cola? They keep adding. That is called tending. Entonces esa persona cuida de esa mesa y te pregunta si quieres más Coca-Cola. Eso se llama atender. And the Lord is saying, in like manner, El Señor está diciendo que es manera similar, but in this case, when the evening begins to come pero en este caso, cuando la noche empieza a comenzar and the darkness begins to begin to colonize, y cuando la oscuridad empieza a venir a colonizar, he says, no, it will not happen in the inner chambers of the house of the Lord. entonces Él dice, esto no va a ocurrir en las cámaras interiores de la casa del Señor. Why? Because he is the God of light. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de luz. He's not the God of darkness. Él no es el Dios de oscuridad. He says, when the darkness comes, Dice, cuando llega la oscuridad, now there is a certain requirement from the servants entonces ahora hay un cierto requisito de sus siervos. that the lamp in the house of the Lord must now be tended and kept burning continually. Que ahora la lámpara en la casa de Dios debe ser cuidada y el aceite debe quemar continuamente. In no time should it go off. Nunca se debe de apagar. If it goes off, pitch darkness. In the inner chambers, Si se apaga, va a haber oscuridad total en las cámaras interiores, of the sanctuary of the Lord. en el santuario del Señor. Wow, that would be abominable. Wow, eso sería algo abominable. Listen to me, precious people. Right now, the Lord is asking a few questions. Escúcheme, pueblo precioso. Ahora el Señor está haciendo unas preguntas. Number one, who will dare to light Número 1. ¿Quién se va a atrever the lamp of God in the sanctuary of Jehovah? a encender la lámpara de Dios en el santuario de Jehová? Yes, because if you see the way the church is behaving, there is darkness in the house. Podemos ver que hay oscuridad en la casa de Dios por la forma que la iglesia se está comportando. Everything from homosexual to everything. La homosexualidad, That is darkness. eso es oscuridad. It's called pitch darkness. Eso es oscuridad profunda. And he's asking, who will dare stand up and light my lamp in the house of the Lord? Y está preguntando, ¿quién se va a atrever a encender mi lámpara en la casa del Señor? When I look at the Christians, I see darkness in the inner chambers. Cuando yo miro a los cristianos, yo miro oscuridad en las cámaras interiores Of the sanctuary. del santuario. That is the only way you can do things like that. Es la única forma de que puedes hacer cosas así. That is the only explanation for what is seen in the church today. Esa es la única explicación por lo que se puede ver en la iglesia hoy. Whether you want to call it modernism or whatever, but for me, I have one word for it. It is darkness. Lo puedes llamar modernismo o lo que quieras llamarlo, pero para mí, yo solamente tengo una palabra y es oscuridad.
So when the glory comes, he comes to purge off the darkness. Entonces cuando viene la gloria viene para sacar la oscuridad And bring light. y traer la luz. The book of Luke chapter 2 verse 52. Luke 2:52. El libro de Lucas 2:52. Oh yes, we need to read Bible. Oh sí, tenemos que leer la Biblia. Centralize them on the word period. Tenemos que centrarnos en la palabra. On the word. En la palabra. You know, because so-called motivational speakers, Los llamados oradores de la motivación, inspirational speakers, oradores de la inspiración, and they were telling you how they moved from rags to riches and whatever. y te dicen cómo cambiaron de la pobreza a la riqueza, lo que sea. How I gave an offering, a big offering. Como yo di una grande ofrenda. Here I am talking about the glorious kingdom of God. Aquí yo estoy hablando sobre el glorioso reino de Dios, That you must enter if you're born again. que tú tienes que entrar si eres nacido de nuevo. If you don't enter, it will be shame. Si tú no entras, va a ser vergonzoso. Luke 2:52. He says, "And Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and men." Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. And then 1 Samuel 2:26. Y primera de Samuel 2:26. He says, "And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with men." Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. That means at the time when there was so much corruption in the church, Eso quiere decir que en el tiempo donde había tanta corrupción en la iglesia, when the pulpit was blemished, donde el púlpito estaba manchado, the integrity ran down, se había caído la integridad. and the Lord wanted to bring revival. The moment had arrived. Y el Señor quería traer avivamiento. Ya había llegado el momento. The so-called mainstream pastors, the main pastors, Y los pastores de ese día, refused to allow the Lord in, to budge, ellos rehusaron dejar entrar al Señor, to accept revival. aceptar el avivamiento. This is what happened when Eli refused. Eso fue lo que ocurrió cuando Elí se rehusó. The Lord jumped Eli. That's why I was talking about these people here. El Señor se saltó a Elí. Por eso yo estoy hablando de esta gente aquí. And the Lord went to little Samuel. Y el Señor fue a levantar a Samuel. And when he went to Samuel, Y cuando él fue a Samuel, he spoke with Samuel. y él habló con Samuel. And it's so unfortunate because it took 3 times Y esto es triste que le tomó 3 veces. for Eli to finally realize, oh, the Lord is speaking with this boy. Que le tomó a Elí para decir, oh, el Señor está hablando con este niño. You now see Ahora tú ves the order of priesthood la orden del sacerdocio that the Lord raised forth in Samuel. que el Señor levantó de Samuel. He raised forth in Samuel Él levantó de Samuel the order of priesthood of the Christ, la orden del sacerdocio del Cristo, the order of priesthood of Melchizedek. la orden del sacerdocio de Melquisedec. And that is where we are. Y ahí es donde estamos. If you will refuse to submit your church and ministry unto the Lord, Si tú te vas a rehusar a someter tu iglesia y tu ministerio al Señor, you're still involved in those things of sexual lust and name it. si tú todavía estás involucrado con lujurias, The Lord will jump you el Señor te va a saltar and will raise forth y levantará people gente that were inferior to you, as you put it, que tal vez consideres inferiores a ti, and will raise a priesthood of the order of Christ. y Él va a levantar un sacerdocio en el orden de Cristo. And these are people who will have a zeal, Y esta gente van a tener un celo, who will refuse
to bulge, refuse compromise. They have not been preachers, so whatever you teach them, they will take as law. Y ellos no van a poder ser comprados. Ellos no han sido maestros, entonces lo que tú les enseñes, ellos lo van a tomar como ley. In favor with God and with man. En favor con los hombres y con Dios. That is the stature he raised in Samuel. Esa fue la estatura que él levantó en Samuel. And the Bible says, and Samuel was there Y la Biblia dice que Samuel estaba ahí, by the ark and the lamp of God cerca de la arca y de la lámpara de Dios. had not gone off, meaning the little boy was tending the lamp. Y la lámpara no se había apagado. Eso quiere decir que este niño estaba atendiendo a la lámpara. While the other priesthood, when you read what he says, was lying in his usual place. Usual. Y leemos donde dice que el otro sacerdote estaba acostado en su lugar usual. This one is the Holy of Holies, the other one is out. Aquí está el lugar santísimo y allá es afuera. And I read a scripture that said, the curtain ruptured. Y yo leí una escritura que decía que la cortina se rompió. When he died on the cross, Cuando él murió en la cruz, the curtain that separated this place la cortina que separaba este lugar from the Holy of Holies del lugar santísimo ruptured from top down, se rompió desde arriba hasta abajo. meaning by his blood. Quiere decir que fue por medio de su sangre. When his blood touched Cuando su sangre tocó the mercy seat in heaven, el propiciatorio en el cielo, the curtain, the old order ruptured, and la orden vieja se cortó. he essentially admitted the church into the Holy of Holies. Él esencialmente admitió a la iglesia al lugar santísimo, The revered place. el lugar venerado. For your own information, Para tu propia información, the wedding of the Lamb happens in there. las bodas de Cordero van a ocurrir en ese lugar. So you'd rather find yourself there. Entonces es mejor que te encuentres en ese lugar. That is where this visitation is. Ahí es donde está esta visitación. That's where the cloud comes. Ahí es donde viene la nube. He's saying that at this hour, Él está diciendo que en esta hora we need to keep the lamp of God burning. necesitamos mantener la lámpara de Dios quemando. That when people see us, they see the light of God. Que cuando la gente nos mire a nosotros puedan ver la luz de Dios. They see the light of Christ. Puedan ver la luz de Cristo. They see the light of the world. Puedan ver la luz del mundo. And because there is so much darkness, they will run to us. Y porque hay tanta oscuridad, ellos van a correr hacia nosotros. And they'll ask, how do you make it? How do you manage? Y nos van a preguntar, ¿cómo lo hacen ustedes? And you will tell them Y ustedes les dirán, that the Christ I have por medio del Cristo que yo tengo, is the one that gives me this. es el que me da esto. And they will tell you, you know what? These days I'm so desperate, I could try anything. Y ellos te van a decir, estos días estoy tan desesperada que voy a tratar cualquier cosa. And in the process, you lead them to the Lord. Y en el proceso tú los vas a guiar hacia el Señor. And the Lord will begin to help them. Y el Señor comenzará a ayudarlos. The light will attract them. La luz los va a traer. And they will begin to worship our God. Y ellos van a empezar a adorar a nuestro Dios. It is time for the church Es tiempo que la iglesia, to keep the lamp of God burning. que mantengan la lámpara de Dios quemando. That when people see us, they see the light of God. Que cuando la gente nos mire a nosotros puedan ver la luz de Dios. They see the light of Christ. Puedan ver la luz de Cristo. They see the light of the world. Puedan ver la luz del mundo. Bienvenidos hermanos otra vez al programa. Sé que hay hermanos que nos acaban de sintonizar. Quiero darles la bienvenida y quisiera hacer algunos comentarios acerca de la enseñanza que nos dio el profeta del Señor en esta noche.
¿verdad? Él estaba hablando él dijo que la unción de esta hora viene con un propósito, y el propósito es sacar la oscuridad de la casa del Señor. También él habló acerca de atender la lámpara del Señor. Sabemos que casi todos los instrumentos que estaban en el tabernáculo del Señor o en el templo del Señor eran símbolos que tenían que ver con el Señor Jesucristo. Y en este caso, la lámpara que tenía que estar alumbrando continuamente nos estaba diciendo, nos estaba dejando saber que el Dios de Israel es un Dios de luz y en él no hay oscuridad. El Señor Jesús habló mucho acerca de que él era la luz del mundo. En el libro de San Juan 12:46, él dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Y también en el libro de Juan 3:19, él dijo: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El profeta del Señor nos habló acerca de este nuevo sacerdocio que es representado por el profeta Samuel. Cuando leemos la historia de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, cómo estaba un nivel de decadencia en la iglesia del Señor. Elí, sus hijos estaban en inmoralidad sexual, eran corruptos, robando las ofrendas del Señor, ¿verdad? Y su padre no los disciplinaba. El Señor quería traer avivamiento, restauración a su pueblo, pero este sacerdocio que estaba en ese tiempo no estaba caminando con el Señor. Entonces el Señor tiene que levantar a otro sacerdocio nuevo, ¿verdad? Levanta a este niño, a Samuel, y como dijo el profeta, Samuel representa el nuevo sacerdocio de Jesucristo. Y yo creo que la Biblia se está repitiendo. Yo creo que el Señor está levantando un nuevo sacerdocio en este avivamiento. Yo lo pude ver en lo que está haciendo en Kenia. Mucha gente que está viniendo al Señor, ¿verdad? El Señor los está llamando al ministerio. Puede ser personas profesionales, pueden ser abogados, doctores, o puede ser gente sin educación, pero el Señor los está llamando al ministerio. Muchos tienen iglesias, muchos mantienen sus trabajos seculares, otros dejan sus trabajos seculares, pero le están sirviendo al Señor de todo corazón, ¿verdad? Y este nuevo sacerdocio no están en el ministerio porque se quieren hacer famosos, no están en el ministerio porque se quieren hacer ricos. Más bien, yo he visto pastores allá en Kenia que antes de quitar el dinero a la gente, antes dan de sus propios dineros, ¿verdad? Compran sillas con su dinero, aportan a la iglesia. Entonces este nuevo sacerdocio no le va a importar la fama, hacerse famoso, hacerse rico. Va a tener un corazón humilde, va a tener un verdadero celo por las cosas del Señor. En el libro de Mateo 20, versículo 1 al 16, nos habla esta parábola de los obreros de la viña. Y no la voy a leer toda porque es muy larga, pero esta parábola habla de cómo un hombre va y contrata obreros. A uno los llama, digamos, desde las 9 de la mañana, va, busca más obreros, digamos, a las 12 de la tarde, va y busca más obreros, digamos, a las 3 de la tarde, y ya casi al final del día va y busca más obreros, y al final les paga el mismo salario a todos, los que empezaron bien tempranito hasta los que nomás trabajaron tal vez una hora. Entonces los que estaban desde la mañana se quejaron con él, ¿verdad? Porque él estaba pagando nomás tampoco y a ellos el mismo salario.
Y en el versículo 13, él les respondió: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, en esta parábola podemos ver varias cosas, ¿verdad? Una de las cosas que yo puedo ver es que hay que terminar el día del trabajo y ahí es cuando ellos reciben la recompensa, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en el reino del Señor y hasta que no lleguemos al cielo, el Señor nos va a recompensar. Otra cosa que yo veo en esta parábola es que el Señor va a reclutar obreros para su cosecha a todo tiempo, casi hasta el final de su venida, ¿verdad? Los que fueron reclutados ya faltando una hora para que se acabara el día. Entonces el Señor en este nuevo sacerdocio, Él va a llamar a gente que trabaje en su viña y ya hasta el último momento el Señor va a reclutar a gente para que trabajen para Él, porque Él dice que la cosecha es muy grande y los obreros son pocos, pero a veces, como vimos en esta parábola, el viejo sacerdocio le puede dar celos del nuevo sacerdocio porque tal vez dicen, pero ¿quién es este hombre? Nunca lo hemos oído mencionar. ¿De dónde salió? Y Dios puede levantar a hombres y a mujeres, a niños, ancianos, ¿verdad? Los puede levantar porque Él mira los corazones. Él miró el corazón de Samuel. Él miró el corazón de David cuando David estaba allá en los montes cuidando las ovejas de su padre, cuando cogía una arpa que tal vez la construyó él mismo y pasaba tiempo con el Señor adorándole en su presencia, deleitándose en su Dios, y eso le tocaba el corazón del Señor y Dios lo escogió y lo amaba a su siervo David porque él podía ver el corazón que él tenía para Dios. Entonces el Señor mira los corazones de los hombres, de las mujeres, y Él puede usar a gente que nunca ha ido a un seminario, los puede llamar, los puede empezar a usar, especialmente en estos tiempos que estamos, que ya está la venida del Señor a las puertas. El Señor quiere salvar almas. Entonces el Señor en estos momentos está llamando a obreros para que vengan a ayudar con la cosecha, para ayudar a preparar a la gente. Y una de las preguntas que el siervo del Señor nos hizo en esta enseñanza esta noche, él dijo, ¿quién se va a atrever a encender la lámpara del Señor en el santuario del Señor? Entonces yo los quiero animar a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo, que empiecen a dejar que el Señor los use. Los puede usar con sus vecinos, los puede usar con gente extraña. Ustedes pueden ir a visitar a una persona que tal vez estudiar la Biblia con ellos. Una alma que ganen para el Señor no tiene precio para el Señor. Y en el programa anterior que yo hice, estuve hablando acerca de lo que el Señor está haciendo en el avivamiento en Kenia. Me gustaría dar un resumen o seguir hablando un poquito de las cosas que el Señor está haciendo en Kenia con este avivamiento. Primero que todo, yo les dije que este avivamiento ya tiene como 10 años. Cuando el Señor envió a su siervo a Kenia, porque él vivía en los Estados Unidos, él lo envió a su nación. Y él empezó a caminar en las calles, a predicar, y el mensaje que el Señor le dio al profeta, le dijo que él venía en el rapto y quería que preparara la iglesia para su venida. Y él pensó que la iglesia estaba en buen estado, pero el Señor le enseñó la condición espiritual, la oscuridad que había en la casa del Señor. Y entonces le enseñó el pecado que había inmoralidad sexual,
que había apostasía. Entonces el profeta del Señor empezó a predicar sobre el arrepentimiento, que teníamos que arrepentirnos. Y como yo les comentaba, que el fundamento de este avivamiento es el arrepentimiento, basado en 2 de Crónicas 7:14. Y como les estaba comentando anteriormente, lo que sostiene el avivamiento es la santidad. En el libro de Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como podemos ver en Kenia, miles y miles de almas están llegando al Señor. Y ese es el fruto del arrepentimiento. Ese es el significado de avivamiento. Entonces, el ministerio del profeta ha sido un ministerio de restauración. Restaurar el altar caído de la casa de Jehová. Y algunas de las cosas que yo he podido ver que han sido restauradas en la iglesia en Kenia, que está en avivamiento, es la adoración al Señor, cómo adoran al Señor. Ahí no van a escuchar música de rap o de salsa o de merengue. No, es una alabanza santa. También la palabra del Señor, lo que se está enseñando en la iglesia, es acerca de la cruz, es acerca de la sangre del Señor, es acerca del arrepentimiento, es acerca de la santidad, es acerca de la venida del Señor. También yo he visto que se ha restaurado lo que decía el libro de Hechos, dice que tenían todo en común, ¿verdad? Hay muchos ministerios para ayudar a la gente pobre. Yo me acuerdo de una iglesia que yo estuve un día y el pastor estaba diciendo: si hay alguien en esta iglesia que tiene hambre, déjenos saber. Si hay alguien en esta iglesia que necesita ayuda, déjenos saber. Entonces siempre están ayudando a la gente, siempre comparten sus cosas materiales. Y como les comenté, que cuando uno va a una reunión de sanidad como extranjero, ellos nos pagan el hotel a los visitantes, nos pagan la comida, nos pagan la transportación. Y para mí eso, yo nunca había oído algo así similar que esté ocurriendo en cualquier parte del mundo. Ellos lo hacen porque quieren bendecirnos, quieren que nosotros regresemos a nuestras naciones, compartamos lo que el Señor está haciendo y empezamos a trabajar para el Señor también en nuestras naciones. Otra de las cosas que también yo pude ver, que hasta la forma de vestir ha cambiado. Uno cuando se imagina África, uno se imagina mucha pobreza. En África hay muchas hambrunas, hay muchas sequías. Y uno tiene esta imagen de gente con lodo, a veces gente sin zapatos. Pero el Señor, de la forma que se visten las mujeres, con unas chaquetas largas, muy bonitas, muy elegantes, con sombreros, yo puedo ver que el Señor les está trayendo dignidad y honor a la gente de África. Otra cosa también que yo veo es que hay mucho evangelismo. Tienen muchos ministerios para los hospitales, para ir a orar por los enfermos. Tienen muchos ministerios de las cárceles, tienen muchos muchachos trabajando en las universidades, muchos evangelistas que trabajan en las calles, van de pueblito en pueblito compartiendo el evangelio. Entonces podemos ver que esta iglesia es muy activa en el evangelismo. No están en sus cuatro paredes, pero salen afuera para alcanzar almas. Y también, como les comenté, de que este avivamiento ha afectado todos los niveles sociales de esta nación, que ha afectado gente en el gobierno que se han convertido, profesionales, doctores, profesores de universidades, y también gente muy pobre. Cuando uno ve las reuniones de sanidad, a veces la gente que viene al altar, que el Señor ha sanado, vienen
sin zapatos, vienen gente extremadamente pobre que ni siquiera tenían dinero para ir al doctor y tenían enfermedades muy severas, pero el Señor es tan misericordioso y tan amoroso de que Él los sana. Algo que me gustó mucho la primera vez que yo fui a una reunión de sanidad, cómo el profeta del Señor trataba a esta gente con tanta dignidad y honor, ¿verdad? Les ponía sillas en el altar, les daba sodas, decía, estos son los invitados del Señor, la gente más importante, y no hacía un show con ellos como algunos predicadores en la televisión que cogen a la gente y los tiran al piso y hacen un show con la gente. El profeta del Señor no hace eso, ¿verdad? Los trataba con tanta dignidad y eso me gustó mucho. Y una de las cosas yo también que puedo ver es cómo el gobierno ha podido ver la diferencia de esta iglesia que anda en justicia y cómo respetan a esta iglesia, porque el gobierno, por ejemplo, en las reuniones de sanidad, ellos envían al ejército para cuidar a los invitados y porque tienen mucho respeto a este ministerio, a este avivamiento que Dios está haciendo en su nación. Recuerdo las últimas elecciones que tuvo la nación de Kenia y el profeta del Señor había profetizado que iba a venir un conflicto muy fuerte porque allá hay más de 30 tribus y a veces se ponen a pelear entre las tribus, y entonces el profeta del Señor había enseñado que iba a venir un conflicto durante las elecciones de presidente. Entonces el profeta del Señor tuvo una reunión en la capital y él invitó a todos a los que estaban corriendo para presidente, los candidatos, y todos vinieron como 7 u 8. También vino el presidente de Kenia, porque tienen tanto respeto con el profeta del Señor, que saben que es un verdadero profeta de Dios y que Dios los ha bendecido con ese profeta para su nación. Y entonces él tuvo esa reunión y oró y decretó la paz en la nación de Kenia, que iban a tener unas elecciones pacíficas, y así sucedió. Por ese arrepentimiento que tuvieron, oraron, le pidieron misericordia al Señor, que tuviera misericordia de su nación, y gracias a Dios hubo paz. No tuvieron conflicto durante las elecciones. Entonces, cuando la iglesia del Señor está caminando en justicia, los gobiernos pueden respetar a esa iglesia, pero desafortunadamente la iglesia está en mucha apostasía, en mucha oscuridad, en mucho pecado. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde yo vivo, esa es la condición de la iglesia. Entonces el gobierno no respeta a la iglesia, más bien el presidente le está diciendo a la iglesia qué tiene que hacer. Le está diciendo que acepten el matrimonio homosexual, en vez de la iglesia decir al mundo cómo tienen que vivir en santidad. El gobierno le está diciendo a la iglesia qué tiene que hacer. Otra cosa que también ha sido restaurada, que el profeta del Señor les ha enseñado a la iglesia de Kenia hacer, tiene que ver con la oración y el ayuno. Él trajo otra vez el ayuno a la iglesia. El ayuno es algo muy importante y la iglesia de Kenia, ellos ayunan frecuentemente. Ahorita la nación de Kenia, yo creo que es la única nación, estoy hablando como una nación que se está preparando para la venida del Mesías. Yo creo que el Señor ha hecho de Kenia un ejemplo que debemos de seguir el resto de la iglesia de todas las naciones. El mensaje y aplicarlo a nuestras vidas, como también mencioné en el programa anterior, que tenemos que tener cuidado y tener sabiduría cómo usamos nuestro tiempo.
Hay muchos cristianos que pasan horas y horas viendo videos en YouTube, en el internet, de todo tipo de conspiración, de lo que está haciendo el gobierno aquí, el anticristo aquí, y están desperdiciando su tiempo porque sabemos que todo está preparado, que el sistema, la tecnología está aquí, que todo está listo para que el anticristo tome control, pero nuestro enfoque debe ser en nuestro Señor Jesucristo, no debe ser en el anticristo. Tenemos que leer la Biblia para no ser engañados, tenemos que acercarnos más y más al Señor, conocerlo a Él, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a estos hombres y mujeres que trabajan para el gobierno, que en el FBI, que trabajan con el dinero falso, los dólares falsos, a ellos no los ponen a estudiar todos los dineros falsos que hay, porque hay cientos, sino que los ponen a estudiar el verdadero dólar. Ellos estudian cuidadosamente cada detalle de un billete, estudian la textura, lo sienten, se memorizan todo y cada detalle. Entonces, cuando alguien les trae un dólar falso, ellos lo miran, lo tocan, inmediatamente se dan cuenta que es un dólar falso, porque conocen tanto al verdadero que ya cualquier billete que ellos miran, van a mirar los sellos, que no tiene este sello, que le falta este sello, que no tiene la textura. Entonces nosotros también tenemos que ser así, tenemos que enfocarnos en la verdad, tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, tenemos que enfocarnos en la Santa Biblia y pasar tiempo con Jesús, estar conectados con Jesús. Tenemos que estar en intimidad con Jesús. Y como nos dice el profeta del Señor, que cuando Dios habla, siempre lo tenemos que encontrar en la Biblia. Y así vamos a poder detectar cualquier falsedad, porque ya conocemos bien la verdad y ya no vamos a poder ser engañados. Finalmente, otra de las cosas que yo he notado en la iglesia de Kenia es que hay mucha unidad. No tienen tantos problemas, ¿verdad? Como tenemos la iglesia aquí nosotros, que hay muchas divisiones y muchas contiendas entre los hermanos. Se enojan por cualquier cosita. Y la Biblia nos dice en 1 de Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que ya no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces podemos ver que el cuerpo de Cristo ahorita está muy dividido. Yo he hablado con pastores que me han dicho que el profeta del Señor es un falso profeta, porque él cree que el rapto va a ocurrir 7 años antes de la tribulación. Hay pastores que creen que va a ocurrir en el medio de la tribulación. Hay pastores que enseñan que vamos a pasar por los 7 años de tribulación. Y honestamente, yo no creo que esto es algo que sea necesario para la salvación, porque yo creo que el Señor lo que va a ver en ese día es que si estamos caminando con Él, si estamos cubiertas con la sangre de Cristo, porque hay hermanos en otros países como en China o en el Medio Oriente que nunca han oído del rapto. Lo único que ellos conocen es la salvación de Jesús y lo aman, y conocen muy poco del Evangelio, pero se están tratando de guardar en él. Pero yo pienso que esa gente va a ser tomada. Entonces, esa no debe ser razón para traer división en el cuerpo de Cristo, porque lo más importante es la preparación en nuestro corazón. Porque hay gente que tal vez sale de su casa y le pasa un accidente, muere, y para ellos ese día llegó el fin. O tal vez nuestros hermanos en el Medio Oriente, que
los están matando por la causa de Cristo, les están cortando la cabeza. Pero para ellos ya empezó la tribulación para ellos. Entonces no importa cuándo ocurra el rapto, si ocurre antes, en medio, después, lo más importante es que nosotros estemos preparados, estemos listos para irnos con el Señor en cualquier momento. Y ahora quisiera leer un versículo en el libro de Apocalipsis, lo 21, versículo 7 y 8, y dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a examinarnos, que les pongamos al Señor todo, que le pidamos que nos cambie si tenemos ataduras, si tenemos falta de perdón, si estamos en prácticas que no son de Dios, que nos podamos arrepentir y que el Señor nos pueda liberar y nos pueda limpiar de toda inmundicia, porque este es el tiempo para hacerlo. Porque si esperamos al día del juicio para arrepentirnos, ahí es cuando nos vamos a encontrar desnudos delante de Dios y vamos a ser juzgados. Pero si nos examinamos ahora, si nos arrepentimos ahora, si nos vestimos con las vestimentas de boda, entonces en ese día no nos vamos a encontrar desnudos y no vamos a ser avergonzados. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas capítulo 5 versículo 22, y dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo opuesto del fruto del Espíritu está en Gálatas 6 también, en versículo 19, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos en Cristo, el Señor está dando tiempo para que nos arrepintamos. Él es poderoso, Él es grande. Lo único que tenemos que venir es a Él, pedirle si tenemos problemas de cualquier tipo. Él es poderoso, la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado, de toda iniquidad. La sangre de Cristo tiene el poder para romper todas las ataduras. Si tú tienes problema de alcohol, si tienes problemas de pornografía, cualquier atadura que tengas, el Señor Jesús te puede liberar. Clama a Él, búscalo a Él. Unos minutos vamos a orar, vamos a hacer una oración para los que quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y permitir que el Señor Jesucristo entre a sus vidas y tome control de sus vidas. Si quieren aceptar al Señor Jesucristo, pueden hacer una oración conmigo. Es una oración que hacemos por fe. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo,
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces yo quiero hacer una invitación a aquellos que nunca han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, que quisieran aceptar a Jesucristo, o tal vez aquellos cristianos que ya han aceptado al Señor pero que tienen ataduras, que saben que tienen manchas, que tienen arrugas sus vestimentas y quieren arrepentirse, quieren pedirle perdón al Señor. También pueden orar conmigo. Entonces ahora vamos a orar. Repita conmigo, diga: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre. Hazme una nueva criatura. Señor, envíame a tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a vivir en santidad. Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Mantén mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, séllame con el Espíritu Santo para el día del rapto. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro. Amén. Si tú hiciste esa oración de salvación conmigo, trata de buscar una iglesia donde están predicando la sana doctrina, donde están predicando la sangre, la cruz de Cristo, la venida de Cristo, y trata de hacerte bautizar en agua y consigue una Biblia y empieza a leerla. El libro de San Juan es un buen libro para empezar. Ahora, hermanos, si me quieren acompañar en oración, podemos orar juntos por toda Latinoamérica y por nuestras naciones. Hay mucha gente que también tiene enfermedades, cristianos que están pasando por pruebas muy difíciles, y vamos a orar al Señor que el Señor también los sane. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos traído tu palabra, Señor. Sabemos que Jesucristo es la luz del mundo y que ahora nosotros somos la luz del mundo. Señor, ayúdanos a ser la luz del mundo. Padre, oramos por toda la iglesia en Latinoamérica. Padre, que tú tengas misericordia, Señor, que tú traigas santidad a tu iglesia, que traigas este avivamiento que tú empezaste en Kenia, Señor, que se riegue por toda Latinoamérica, Señor, y que tú traigas miles y miles de almas, Señor, antes de tu venida a tu reino, y que te muevas poderosamente con poder, Señor, como lo estás haciendo en Kenia. Padre, en esta noche oramos por todos los enfermos, que Jesucristo, la sangre preciosa de Jesucristo, los toque y los sane, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu poder. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Padre. También oramos, Señor, por los huérfanos, las viudas, los pobres, Señor, que no tienen nada. Padre, que tú seas su refugio, que tú seas el Padre de los huérfanos, que tú, Señor, seas el esposo de las viudas. Padre, también oramos por nuestros hermanos en el Medio Oriente, Señor, que están siendo perseguidos, Señor. Ayúdalos, protégelos, Señor, y manténlos fiel a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ya llegamos al final del programa. La hermana Nilda Mayo va a estar con ustedes. Quiero recordarles de las páginas del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad en español. Es arrepiéntete y prepara el camino.org. En esta página puede encontrar las enseñanzas del profeta del Señor que hemos podido traducir al español.
También tenemos una página de Facebook que es Arrepiéntete y Prepara el Camino. Si desea enviar correos al ministerio del Profeta del Señor, puede enviarlos a jesusislord.fmradio@gmail.com. Si quiere enviarle alguna petición de sanidad, es el correo que puede usar para enviarle su petición al Profeta del Señor. Bueno, hermanos, yo ya me despido esta noche. Yo soy la pastora Adriana. Que el Señor los bendiga y shalom.